Te propongo un pequeño cambio. En el auto, en vez de escuchar música, escuché un podcast. ¿Te parece? Muchachos, muchachas, gurises, gurisas, en el breve pero fantástico video de hoy les voy a hablar sobre los podcasts. Vengo a convencerte de que comiences a escuchar podcasts. ¿Por qué? Ya te lo cuento. ¿Por qué hay que escucharlos? Los podcasts son como libros, pero con una sola diferencia, que no necesitan los mismos niveles de concentración para comprenderlos que los que necesita un libro. Y eso es lo que está bueno de esto. Los podcasts te pueden brindar muchísimo conocimiento. Yo personalmente recomiendo todo tipo de podcasts, siempre y cuando sean sobre uno de los siguientes temas: alimentación, ejercicio, salud, tanto física como mental, relaciones, trabajo, dinero y todo lo relacionado, estudios, idiomas, aprendizajes, ideologías, filosofías, religiones, cualquier tipo de arte, asignaturas, materias y algunos pocos más. Digo estos puntos ya que los considero los que pueden aportar algo a tu vida. Obviamente estos podcasts relacionados con la sexualidad y todo esto, cosas que no tienen sentido como Elo Podcast, no sirven de absolutamente nada, por lo que no los recomiendo que lo escuchen, no tendría sentido. Si escuchan esto, bueno, para eso escuchan música, la verdad. Todo lo relacionado con la salud, que serían los que son sobre la alimentación, el ejercicio, la salud mental y física. Estos temas los considero sumamente útiles y necesarios. Obviamente, los relacionados con el dinero, estudios y trabajo nunca vienen mal. Y los otros que dije, de ideología, filosofía, religiones y todo esto, considero que están buenos por simple cultura general y para conocer diversidad de puntos de vista. También me faltó decir los podcasts de gente famosa o exitosa que cuenta su vida, historia y así. Estos también tienen muchísimo valor y se puede aprender mucho de ellos. O sea que gente exitosa obviamente puede contarnos cosas que nosotros no sabemos y que nos pueden ayudar a llegar al punto donde queremos estar, si es que esa persona está ahí. Antes de pasar al siguiente punto, quería decirles que si creen que les gustará el video o les está gustando, no olviden darle me gusta y suscribirse, para de esta manera decirle al algoritmo que se lo haga llegar a más gente. Muchas gracias. Ahora sí, el siguiente punto es ¿cuándo se pueden escuchar? Lo bueno que tienen los podcasts, como dije antes, es que no requieren la misma concentración que leer un libro. Y esto se traduce a que se pueden estar escuchando un podcast mientras se hacen otras cosas. Ahora te voy a dar una lista de cosas donde podrías escuchar un podcast. Como ya dije en la introducción del video, cuando vas en auto, cuando estás cocinando, cuando caminás, corres o andás en bicicleta, cuando limpias ya sea el piso, los muebles, ordenás o lo que sea. Cuando haces alguna tarea de trabajo que no requiere demasiada atención. En mi caso, escucho podcast, por ejemplo, cuando hago miniaturas. Y una enorme más cantidad de cosas que en este momento no se me ocurre, pero en las que lo podés escuchar. Ya que esto tienen esta facilidad, y la verdad que les recomiendo demasiado los podcasts. Tienen esta facilidad de poder escucharlo en todos lados. Es como leer un libro, es lo mismo que leer un libro. Mucha gente cree que los libros pueden dar más valor y no sé qué y no sé cuánto, pero es lo mismo, los dos te dan información y uno lo puedes hacer haciendo otra cosa y un libro no, tienes que estar plena atención. Incluso intentando estar plena atención puedes no ser capaz de concentrarte del todo y igualmente no entenderlo. Los mejores podcasts a escuchar. Considero que este punto no debería estar, ya que cada uno debe encontrar las cosas por sí mismo en estos casos. Las cosas que le gustan, ya que esto también es algo esencial. Pero para que comiencen, les recomiendo, por ejemplo, Tengo un Plan, de Sergio Beguería, un podcast que lleva a muchas personas de diferentes ámbitos y con diferentes conocimientos, y quienes se puede aprender mucho. Bueno, las charlas TED, las TED Talks, un podcast que en realidad es en inglés, pero que está tan bueno que no podía faltar. Y básicamente lo mismo que Tengo un Plan, lo mismo que el anterior, pero todo 10 veces mejor. Kaizen también es un podcast no tan conocido que a mí me gustaba mucho y que habla sobre temas que van desde la física hasta matemática y todo, no sé, ahora no se me ocurre ningún ejemplo. Habla de películas, no sé, de todo, no se me ocurre ningún ejemplo, si me bloqueé, pero habla de todo lo que se te pueda ocurrir. Y para cultura general, como siempre dice, es para curiosos. Eso, si te interesa todo, bueno, es muy bueno ese podcast. Otros como Entiende tu mente, también habla mucho sobre la psicología y sobre todo esto. Wordcast, que es de Pedro Burbaum, un youtuber, quizá lo conocen, que también es parecido a Tengo un Plan, que lleva gente y habla. Este quizás igual lleva gente un poco más de muy diversos ámbitos, quizá demasiado, y ya hay algunos podcasts que no los recomiendo, pero otros que están muy buenos. Igualmente, como ya dije, esto debe depender de ustedes. Deberán hacer su propia investigación, ya que es mucho de lo que les guste y de lo que quieran escuchar. Porque si obviamente, como siempre digo en todos los videos, digo lo mismo: si no te gusta, no lo puedes hacer. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse, ya que me ayudan mucho. También compartirlo y comentar. Muchas gracias, hasta la próxima.